día 12 desde que desapareció Loan Peña. Esto que contábamos recién de Patricia Bullrich, esta decisión de no viajar a Paraguay no es casual, porque ha llegado una desmentida desde el país vecino que enseguida vamos a estar compartiendo con ustedes por parte del capo máximo de la División Antisecuestros de la Policía Paraguaya, que desmintió un poco las versiones que se estaban dando desde Argentina. Enseguida vamos a hablar de este tema, pero hay novedades. Ayer fue un día intenso en cuanto a la actividad judicial en el marco de la investigación por la desaparición de Loan Peña, y el dato preponderante tiene que ver con el traspaso de la justicia provincial hacia la justicia federal, algo que se veía venir, ¿no? La justicia provincial ya había comenzado a hacer agua por todos lados, con una investigación deficiente, con un poder de decisión y de rapidez del fiscal que no apareció en los primeros días claves para toda investigación, y que, como suele ocurrir lamentablemente cuando la situación ya está mal hecha, la solución que encuentran muchos integrantes de justicias provinciales es patear el expediente a la justicia federal, que se haga cargo otro. Es lo que ocurrió en el caso de Loan, y la justicia federal ahora deberá investigar trata de personas, que es el delito con el que inicialmente se debería haber investigado, ¿no? esta causa. Vamos a contarles y a mostrarles puntualmente parte de la reconstrucción del camino que se cree hicieron los autores del rapto de Loan Peña, que ayer fueron oficialmente imputados por el delito de trata de personas. Allí vemos en la localidad de 9 de Julio donde comienza el recorrido del matrimonio de Carlos y de su esposa Cayllaba, Carlos Pérez y su esposa Victoria Cayllaba, allí en la casa de la abuela de Loan, desde donde se realiza este famoso almuerzo, en la localidad de 9 de Julio, en el interior de la provincia de Corrientes. Luego, a las horas de la desaparición, viajan, y está comprobado a través de cámaras de seguridad, que desde la localidad de 9 de Julio, aquel 13 de junio, en la casa de la abuela de Loan, el 9 de julio, se realiza este almuerzo, se pierde el niño, y ante la desaparición del niño, ¿qué hace este matrimonio? Viaja a Corrientes Capital. Esto se da el viernes. Al otro día, a las 6:30 de la mañana, se los ve cruzar un rato antes en el puente interprovincial Chaco Corrientes, en la rotonda de la ruta que viene hacia Resistencia y la otra que va hacia Isla del Cerrito. En esa rotonda, previo al puente Chaco Corrientes, se ve cruzar el Forca rojo en el que iba el matrimonio de Pérez Cayllaba, y tal vez iba allí el niño. Eso todavía no está comprobado, pero los investigadores creen que sí. Cruzan hacia Resistencia Chaco, permanecen unas horas y luego el sábado se van a la localidad de La Tigra. Dato no menor el de La Tigra, porque allí no se sabe bien qué es lo que hicieron. Ellos contaron que en La Tigra compraron una especie de motorhome, casa rodante, del que no está muy claro todavía. Dice que almorzaron en 2 restaurantes y que regresaron a la localidad de 9 de Julio, a Corrientes, para seguir con la búsqueda del menor. Este circuito que hicieron es el circuito en el que, creen los investigadores, estuvo Loan Peña, y que en algún trayecto de este circuito lo traspasaron al niño a otro vehículo y se lo llevaron. ¿A dónde? A un destino aún incierto. Lo concreto es que la justicia federal entiende que este matrimonio, estamos hablando de Carlos Pérez y María Victoria Cayllaba, son coautores del delito de trata de personas, y que han prestado colaboración a otras personas que también fueron imputados. Vamos a escuchar lo que decían ayer los fiscales a cargo de la investigación en conferencia de prensa. Sí, quería aclarar concretamente la importancia que resulta la inmediata comunicación que se hizo
activándose el alerta Sofía en un plazo inferior a 24 horas. Esto claramente indica que desde el principio, como lo manifestó el doctor Castillo, quien fue el fiscal que intervino en una primera etapa en la investigación, concretamente en los primeros días, de ninguna manera se descartó ninguna hipótesis. Concretamente esa comunicación refleja que se manejaba tanto la hipótesis de que el niño se haya perdido en la zona, teniendo en cuenta las dimensiones y el paisaje concretamente del lugar, y por otro lado también siempre nos mantuvimos, el doctor Castillo en el inicio y con posterioridad cuando intervengo colaborando en la investigación que él venía realizando, nunca se dejaron de lado ninguna de las dos hipótesis. La otra posibilidad, por supuesto, la que estaba relacionada con que el niño haya sido llevado. Y con el curso, al momento de sumarme a la investigación, continuamos realizando distintas diligencias. Voy a resaltar algunas de ellas, las que podemos contar, porque también tenemos material probatorio que ya lo tenemos incorporado al legajo, pero respecto del cual no nos vamos a expedir, justamente como lo dijo el doctor Castillo, no vamos a comprometer los resultados de la investigación. Decía que cuando me sumo a la investigación también continuamos realizando diligencias, entre ellas, para resaltar las más importantes, hicimos luego de haberse realizado la cámara Gesell a los menores, me refiero a los menores, como ustedes saben que estuvieron ese día en el almuerzo y que participaron de todo el recorrido desde la casa de la abuela hasta el Naranjal. Hicimos todo ese recorrido con los menores. Tratamos de que sea en un ambiente que a ellos les resulte lo más tranquilo, apacible, con el acompañamiento de la asesoría de menores y de nuestro personal de la UNAVI. Se hizo todo el recorrido, tratamos de que sea lo más espontáneo posible y eso fue, yo creo, bastante esclarecedor. ¿Por qué? Porque tuvimos, si bien tuvimos esa primera versión dada por los niños en el ámbito adecuado, que es la cámara Gesell, tuvimos un panorama mucho más claro cuando llevamos los niños al lugar del hecho. Nos contaron absolutamente todo el recorrido que hicieron desde la casa de la abuela hacia el Naranjal, y lo más importante para nosotros era determinar por dónde había sido perdido de vista Loan. Y efectivamente con esas manifestaciones de los niños tuvimos un panorama claro del lugar. Todos coincidían en cuál era la dirección que el niño Loan había tomado. Esa dirección que había tomado el niño Loan, cuando fue visto por última vez, estamos hablando de las manifestaciones de los niños, fue absolutamente claro en el sentido de que la dirección que tomó era hacia la casa de la abuela, con el aditamento que no solo era hacia la casa de la abuela, sino también que, situándonos hacia el lado izquierdo, existía un alambrado, en sentido recto existía un monte, es decir, difícilmente un menor de 5 años, porque nosotros debemos analizar el material probatorio conforme a la sana crítica. La lógica, el sentido común indica que un niño de 5 años, que nunca fue al campo, extremos todos estos que acreditamos, difícilmente no se frene, grite, llore, vuelva, retroceda en sus pasos. Entiendo que esa fue una pauta esclarecedora en el sentido que empieza a debilitarse más todavía la hipótesis de la pérdida. Pero no solo con esto, sino con posterioridad también hicimos reconstrucción del hecho con los imputados. Concretamente con el imputado Benítez y también con la imputada Millar.
De esa reconstrucción, y si bien sabemos que sus manifestaciones están dentro del marco del ejercicio del derecho de defensa, tampoco llegamos a ninguna conclusión. Ninguno de ellos pudo explicar cómo, ni dónde, ni cuándo. Es decir, no teníamos ninguna referencia. Si bien reitero, esto se enmarca en el ejercicio del derecho de defensa, mínimamente debieron haber expresado mínimas pautas de tiempo, de lugar, sobre todo de lugar, para ver si la versión de estos dos adultos coincidía con la versión que contundentemente, de manera uniforme, nos habían brindado los menores en ese lugar cuando hicimos el mismo acto procesal. Entiendo que esta también fue otra pauta significativa en el sentido de debilitamiento de la hipótesis de pérdida. También se realizó, también le pedimos en esa oportunidad, si bien se venían realizando informes parciales del rastrillaje, en esa oportunidad, luego de hacer esa reconstrucción del hecho con los mayores, nos reunimos con el jefe del comando operativo del rastrillaje, es decir, la persona que coordinaba todas las tareas de rastrillaje de todas las fuerzas. Y nos da una conclusión muy importante. La primera es que ya se venían de varios días de rastrillaje sin resultado. Con la intensidad que tuvo ese rastrillaje, con la participación. Muy bien, allí escuchábamos la palabra de los fiscales a cargo de la causa, dando algunos detalles del por qué han tomado la decisión de desprenderse del expediente. Y vamos a repasar dato por dato, persona por persona, imputación por imputación. Ya está Juan Alba también para ampliar más datos de lo último que se sabe de Loan Danilo Peña. Allí tenemos a los dos principales protagonistas. Estamos hablando de Carlos Pérez y María Victoria Cayllaba. La justicia considera que estas dos personas, el matrimonio, este hombre que le dijo en la cara a Juan Alba, nuestro compañero, que él no tenía nada que ver, hoy está detenido y acusado de ser autor del delito de trata de personas con fines de explotación. No sabemos explotación laboral, sexual o con qué fines. Lo cierto es que Carlos Pérez está considerado autor de este hecho junto a su esposa, María Victoria Cayllaba, la funcionaria municipal de 9 de julio, que también fue imputada por el delito de trata de personas en calidad de coautor material. Es decir, los dos son autores, son coautores del delito de trata de personas. Después vamos a adentrarnos más al delito, a la expectativa de pena que tienen en caso de que sean condenados. Esto tiene que ver con una calificación que además está agravada por ser la víctima de 5 años, menor de edad, ¿no? Menor de 18 años. Avanzamos con el resto de los imputados. Allí aparece el segundo escalón de participación que tuvieron en esta banda, y acá aparecen los tres primeros detenidos, aquellos que inicialmente fueron apresados. Estamos hablando del tío de Loan y del matrimonio amigo del tío. Bernardino Antonio Benítez es el tío de Loan, es considerado partícipe primario en el delito de trata de personas, en donde el matrimonio Cayllaba Pérez es considerado autor. Estas personas tuvieron una participación primaria, una participación necesaria. Es decir, que sin estas personas el delito no se podría haber consumado. Tienen la misma expectativa de pena que el autor. Pero los fiscales consideran que su rol en la comisión del delito fue de partícipe
primario, partícipe necesario, tanto Bernardino Antonio Benítez, el tío político de Loan, y el matrimonio amigo de él, estamos hablando de Daniel Fierrito Ramírez y de Mónica del Carmen Millapi, ¿no? Estas personas consideradas partícipes primarios. Y en el tercer escalón aparece el comisario Walter Maciel, que es considerado, si podemos pasar a la siguiente placa, encubridor, ¿no? Allí lo vemos, comisario Walter Maciel, considerado encubridor, quien con su actuar fue su objetivo encubrir este hecho, retrasar la investigación. Recordemos que estaba a cargo de la investigación, que no dio aviso a la policía de Chaco, por ejemplo, que no dio aviso a nadie de que bloqueen las rutas, de que corten los pasos, de que se hagan retenes para evitar que el chico pudiera salir de la provincia. Nada de eso hizo este hombre en 48 horas. Y los fiscales consideran que con su actuar encubrió el delito de trata de personas. Y vaya si no encubrió que a menos de 24 horas de cometido el delito, los autores estaban en La Tigra, en el Chaco, a más de 500 kilómetros del lugar. Todo eso lo pudieron hacer por el encubrimiento de Walter Adrián Maciel, el comisario de 9 de julio. Así entienden los fiscales, fueron los roles de participación en la desaparición de Loan Danilo Peña. Juan Alba, te saludamos nuevamente. Bueno, algo que se veía venir, ¿no? Estas imputaciones, pero además una investigación que sigue en curso. Sobre todo, ayer hubo un traslado de la ex pareja de Carlos Pérez, que estaba acá en Resistencia, fue trasladada a Goya. Exactamente, Julia Zacarías es la expareja de Carlos Pérez. Recordemos que Carlos Pérez en principio vivía aquí en la provincia del Chaco con Julia, esta mujer que fue trasladada a Goya. Tuvieron una hija en común, una menor de 14 años. Luego, bueno, una situación familiar, Carlos Pérez se separa de Julia y se va a vivir a Corrientes a 9 de julio con la funcionaria municipal. Bueno, ayer lo que se hizo es que la Policía Federal llegó hasta el barrio Villa Itatí, a donde vive Julia, la pidió que poder trasladarla, no es que fue detenida, eso era algo que nos pedían que aclaremos, fue trasladada a 9 de julio, en Goya, perdón, para que preste declaración. En la jornada de hoy, Julia nuevamente va a ser trasladada hasta Chaco, todavía no fue trasladada, pero en la jornada de hoy se espera que Julia fuese restituida nuevamente a su domicilio. De ahí el fiscal va a trabajar sobre lo que ella declaró. Lo que pedía el fiscal, Guille, es que Julia corrobore los dichos de Carlos Pérez, que él vino el martes hacia la ciudad de Resistencia a dejar a esta menor de 14 años. Va a pedir a Julia si realmente era cierto y que pruebe con algo que ella pueda llegar a tener. Yo creo que los celulares o los mensajes son fundamentales en caso de que existiría alguna prueba, porque el fiscal no cree que Carlos Pérez el martes a las 7:45, cuando se lo registra en la cámara, haya llegado a la ciudad de Resistencia con la intención de dejar a su hija, que en ese momento, según Carlos, estaba en 9 de julio esta menor. Por eso es que era fundamental el traslado de Julia Zacarías, la expareja de Pérez, hacia Goya, donde ya habría prestado declaraciones y es inminente nuevamente que la trasladen hacia la ciudad de Resistencia. Ese dato ese que al fiscal hasta ahora no le está cerrando, no le está, para toda la investigación que ella tiene, le faltaba el dato, corroborar si realmente la menor de 14 años estuvo 9 de julio y el martes a las 7:45 Pérez la trajo aquí a Villa Itatí, la dejó y ya se retiró porque a las 8 se registra nuevamente la salida del vehículo de la ciudad de Resistencia. De todos modos, Guille, y te sumo también a esta idea, que por lo menos, no sé si es una idea, pero sí una pregunta que nos hacemos nosotros, que si da el tiempo, que a las 7:45 cruces el peaje para que dejes a la menor en Villa Itatí, que está sobre Castelli, atrás de la UNE, y que a las 8 ya nuevamente estés en el peaje. Es como que un tiempo muy corto para ese movimiento que tenés que hacer. Por eso el fiscal considera de que si él a las 7:45 ingresó a la ciudad de Resistencia
hacer en principio algún trámite, casi imposible que a las 8 ya esté volviendo nuevamente. Es decir, que a las 8 no debería haber cruzado de vuelta por el peaje. Por eso es que el fiscal está ahí en esa duda de ver qué es lo que hizo Carlos Pérez el martes a las 7:45 cuando vino a la ciudad de Resistencia. Este dato no trascendió mucho en medios, en otros medios, que vos lo diste a modo de primicia hace unos días, que es el segundo viaje de Carlos Pérez, porque todos hablan del primer viaje que fue aquel viernes, ¿no? Loan desaparece el jueves, el viernes el matrimonio Pérez-Cayaba vienen en el vehículo rojo, se alojan en un departamento de calle Necochea al 900, acá en Resistencia, que fue allanado, y van a La Tigra, acá en el Chaco, al interior, y regresan el sábado a 9 de julio. Pero el segundo viaje de Carlos Pérez, que es el que vos estás relatando, del que trascendió poco, fue el martes, ¿no? Que vuelve y ocurre esto que señala Juan. Pasa por la rotonda a las 7:15, ¿verdad? Y 7:45. 7:45. Y a las 8 vuelve al puente, nuevamente al puente Chaco Corrientes. Es decir, en 15-20 minutos tendría que haber ido hasta Villa Itatí, cerca del campus de la UNE. No da el tiempo material, es decir, ahí Carlos, si dijo que se fue hasta Villa Itatí en 15 minutos, está mintiendo, porque es materialmente imposible. Él fue a algún lugar más cercano a la rotonda, al puente Chaco Corrientes, estuvo en un lugar cercano, próximo, para poder regresar a la hora que regresa. Es por eso que seguramente la citan a la ex de Carlos Pérez, a la mamá biológica de la menor. Exactamente, Julia Zacaría es ella quien debería confirmar. Sí, él vino el martes a las 7, me imagino ya 7:50, en caso de que iba muy rápido y que la ruta esté liberada. Vino hasta acá, dejó a la menor, pero bueno, no solo tiene que decirlo, sino que también tiene que comprobar que eso es así. Yo no sé cómo lo podría llegar a comprobar, porque encima en las inmediaciones de Villa Itatí no hay cámaras que registren al vehículo ingresando en esa franja horaria. Claro. Por eso es bastante difícil comprobar qué es lo que hizo Carlos Pérez el martes a las 7:45 cuando ingresa a Chaco. ¿Qué vino a hacer en ese momento? Para el fiscal Guille, la hipótesis y la investigación es que Carlos Pérez ingresa porque la cámara lo toma en el peaje. Sí. Recordemos que tenés que cruzar el peaje, unos metros está la rotonda, Barranquera, Resistencia a derecho, sino para Isla del Cerrito. Lo que cree el fiscal es que Carlos Pérez tomó la ruta hacia Isla del Cerrito, que no se fue muy lejos, sino ahí, yendo como para Antequeras. Claro. Ahí habría hecho el intercambio de algo desde su vehículo, el Ford Ka, intercambio de algo a otro vehículo, y se volvió. Por eso es que no hay mucho tiempo de las 7:45 a las 8 cuando se lo registra 2 veces a este móvil. Esa es la hipótesis del fiscal, pero Carlos Pérez ayer en la fiscalía dijo: no, yo me fui a dejar a la menor, a mi hija de 14 años que estaba acá el 9 de julio, la fui a dejar, por eso yo fui y me volví porque ya estaba siendo investigado y ayudando además a buscar a Loa. No quiso perder tiempo aquí en la ciudad de Resistencia, se volvió rápidamente hacia 9 de julio para colaborar en la búsqueda de Loan. Era el martes donde todavía estaban buscando al pequeño allí en el campo, en la casa de Catalina, su abuela. Claro. Eso fue a corroborar Julia, eso fue a hacer Julia, decir si vino y que compruebe, porque ese tiempo el fiscal todavía no le está cerrando qué es lo que vino a hacer Carlos Chaco. Claro. Ahora, ni hablar de que además ese martes fue el primer día hábil de la semana, porque el lunes fue feriado, claro. El martes 7:45 de la mañana es un horario pico donde cruza gente de Corrientes al Chaco y de Chaco a Corrientes todo el tiempo, porque vienen a trabajar, a estudiar, a hacer todo tipo de trámites. Es decir que además la complicación es eso, no era un día inhábil en donde por ahí hay poco movimiento en las rutas. Ahora, Juan, si esto pasó el martes, suponiendo que Carlos traía al niño, ¿dónde estuvo oculto Loan desde el viernes hasta el martes? Bueno, para la investigación, Guille, y accediendo un poco a lo que tiene el fiscal, es que Loan habría estado secuestrado en principio en un campo a 5 kilómetros de 9 de julio. Recordemos que allí hay una cabaña que también pertenece a la familia de Carlos Pérez, es decir, a la exfuncionaria, a Camila Calliva, que creerían que en ese lugar estuvo Loan, en ese lugar se hicieron también los rastrillajes, se estuvieron trabajando en esa cabaña. Cuando Carlos Pérez y su esposa vieron que la investigación, vieron que la búsqueda comenzó a ampliarse en las zonas rurales,
es donde intentaron, o lo lograron en principio, sacar a Logan de ese lugar con la ayuda del comisario, porque todavía el comisario estaba a cargo de la comisaría. Los liberó nuevamente para que Carlos Pérez venga con el Ford Ka hacia la provincia del Chaco, descarte en principio a Logan en la ruta hacia Isla del Cerrito y se vuelva para tratar de despejar todas las dudas que quedaban. Mientras tanto, el comisario Maciel trabajaba en la zona despegando y plantando pruebas, como ya se confirmó, por ejemplo, la prueba de las zapatillas. Si me permitís, Guille, voy a comentarte lo que se acaba de conocer de las declaraciones de Julia Zacarías. Lo que dice Julia Zacarías es que confirma que la menor de 14 años estuvo el 9 de julio, la llevó Carlos Pérez con su esposa, esta exfuncionaria, el sábado a las 8 de la mañana, la habría llevado desde la ciudad de Resistencia hasta el 9 de julio, pasó el fin de semana el 9 de julio. El lunes, Carlos Pérez le manifiesta a Julia, es decir, a la mamá de esta pequeña, de que quería que la menor pasara la semana con él, a lo que Julia le manifiesta que tenía que traerla porque solamente el lunes era feriado y el martes tenía que estar en la escuela. Sin embargo, lo que dice Julia es que la nena llega tarde a la escuela porque llegaron a las 7, casi 8 de la mañana a Villa Itatí, a lo que no daba el tiempo porque ella siempre era puntual y llegaba siempre a las 7 de la mañana a su escuela. Por lo tanto, la menor quedó ese día martes sin ir a la escuela, pero confirma que Carlos Pérez el martes a las 7:50 estaba en Villa Itatí con la menor de 14 años que no entró por el pasaje porque la dejó a 1,5 cuadras del domicilio, según lo que comentó entonces Julia Zacarías, la mamá de esta menor. Es algo de las declaraciones que brindó en la jornada de hoy en Goya. Según Julia, lo que dice es que se confirma que Carlos Pérez ingresó con la intención de dejar a la menor aquí en la ciudad de Resistencia y que no fue a la escuela, porque seguramente también se iba a corroborar eso, si ella el martes fue o no a la escuela. Lo que dice Julia es que no llegaron a tiempo para que la menor pueda ir a la escuela, así que la dejó en Villa Itatí. Vamos a ver cómo comprobaría esto que acaba de declarar, pero bueno, esa es parte de las declaraciones de Julia Zacarías, entonces, Guille, de lo que dijo ante el fiscal, confirmando que sí, que Carlos Pérez vino a la ciudad de Resistencia a dejar a la menor. Claro, el tema es que Julia, la testigo, dice que dejó a su hija a las 7:50, pero el auto se ve cruzar a las 7:45, en 5 minutos fue desde el puente hasta Villa Itatí. Es materialmente imposible. Alguien miente. Es casi imposible. O está mal la hora de la cámara o miente la testigo. Exactamente, ahí hay que corroborar eso. Algo importante también que nos había dicho Julia, nosotros cuando tratamos de dialogar con ella, que no quiso salir en cámara, que ella tiene como comprobar, y vamos a ver también cómo comprueba esa conversación en la que Carlos Pérez le pidió la intención de que la menor se quede el 9 de julio toda la semana y ella le dijo, no, tráela porque tiene que ir a la escuela. Si está esa conversación, sería algo fundamental que Julia presente al fiscal para corroborar también parte de los dichos. Recordemos que Julia ha tenido 2 entrevistas con 2 medios de comunicación de la provincia del Chaco y en las 2 no ha sido muy clara con lo que dijo. En un medio dijo una cosa, en otro medio dijo otra cosa. Por lo tanto, también no es 100% seguro las declaraciones de Julia, por lo menos en principio a simple vista. Obviamente el fiscal no le interesa lo que llega a decir en los medios, él se avala por lo que le comentan a él en el momento de las declaraciones y las indagatorias. Bien. Esto es seguramente algo de seguir investigando. Es imposible que en el peaje te registren a las 7:45 y 7:50 ya estés en Villa Itatí. Por la avenida Castelli puede llegar a ser lo más rápido posible, pero en un horario pico, más a las 7 de la mañana, casi imposible. Hay semáforos también en el cuarto. Imposible. Bueno, es fácil de comprobar igual, de detectar quién miente, no es muy difícil. Y probablemente si la testigo está mintiendo y tiene que ser detenida, ¿no? Vamos a ver qué decisión toma la justicia federal. Bueno, vamos a compartir, vos, Juan, hoy hablaste con el cónsul de Paraguay en Resistencia. Exactamente, Fabio López, el cónsul de Paraguay aquí en Resistencia, que nos acercamos para dialogar en principio qué conocen ellos de las fronteras, ¿no? Porque se cuestionó muchísimo el cruce de Corrientes a Paraguay, de Chaco a Paraguay,
Y algo importante, Guille, que lo decía el cónsul, que, y lo reconoció, hay cruces clandestinos, pasos fronterizos clandestinos hacia Paraguay, así que si les parece lo escuchamos directamente ahí. Me resulta muy doloroso, muy triste seguramente la situación. Tomamos conocimiento también. Lo que oficialmente yo te puedo decir es que tuve una comunicación del señor jefe de la Policía del Chaco, el comisario Romero, quien a instrucciones del señor ministro de Seguridad, el señor Matkovich, se puso en contacto conmigo para que de alguna manera relacionara, o sea, vea la comunicación con las autoridades policiales de mi país. Lo puse en contacto con el jefe de la Policía Antisecuestro del Paraguay, el comisario Cardoso, quien yo creo que con él ya está teniendo contactos fluidos. La Policía del Chaco están viendo las situaciones, las probables hipótesis, como bien dijiste, de este tema. Y bueno, Paraguay y también está hoy muy atento a esto. Están también ahí las viralizaciones, las publicaciones para ver si Dios quiere lo encontramos al niño, sea acá, sea en Paraguay, sea en cualquier parte del mundo, ¿verdad? De ninguna manera, todos los cruces que son habilitados para el traslado de personas, para el tránsito de personas, son lugares donde se realizan los controles pertinentes y mucho más en el caso de menores, los controles son más que estrictos. Ahora, si vos me estás preguntando la permeabilidad de los cruces, yo creo que eso no solamente con Paraguay, sino en todas partes, ¿verdad? Así que en los lugares donde se tienen que realizar los cruces permitidos, las zonas primarias, los controles son más que estrictos y mucho más en el cruce, en el tránsito de personas que tienen una serie de requisitos muy fuertes, muy estrictos. Así que, mira, eso tanto en Paraguay como también me cuesta que en Argentina se realizan totalmente. Pero si vamos a hablar de lo otro, la frontera es tan amplia, es tan, ¿cómo te decir?, tan extensa que cualquier cosa se puede suceder. No me consta, no estoy autorizado a dar ningún pensamiento sobre esto, pero sí que los controles en las zonas primarias son más que estrictos. Nosotros controles frontera desde la provincia de Chaco a Paraguay habilitada para tránsito de personas no tenemos ningún lugar hasta ahora donde hay zonas primarias de AFIP, de migraciones. ¿Y Argentina, el país? En Argentina tenemos acá la provincia de Corrientes, justamente Paso de la Patria, Paso de Patria, Itatí, Puerto Itatí, Itacorá. Tenemos lo otro más cercano que es acá el Puerto Cano Pilar, que son los puertos habilitados para el tránsito de personas. En la provincia de Chaco hasta ahora no tenemos ningún, solamente está el puerto ahí de Las Palmas, que tiene un tránsito fluvial, que generalmente vienen una vez a la semana o 2 veces a la semana, vienen embarcaciones que vienen desde Pilar o desde la ciudad de Humaitá, pero así de tránsito, así fluido, normal. Lo que yo conozca, el puerto de Las Palmas, el puerto, también el puerto Bermejo, ¿cierto? El puerto Bermejo también está habilitado para el tránsito, pero son puertos de tránsito ocasional, ¿verdad? No muy fluido. Y un control que también a mí me consta que es fluido, que es estricto, que están ahí unidades de la Prefectura Naval Argentina, están ahí controlando. Así que el tránsito fluido como lo tenemos en otros lugares, no, que muy poco lo tenemos con la República del Paraguay, desde el Chaco.